¿Te has sentido agobiado o agobiada por las circunstancias y por los problemas diarios de la vida, donde no sabes cómo resolverlos, donde llegan pensamientos y emociones de la noche a la mañana que no nos permiten estar en paz y nos llevan a elevados niveles de estrés y de ansiedad? Pues para eso he diseñado una poderosa estrategia. Un cuento caliente para el alma, que nos va a enseñar a cómo ir al inconsciente y solucionar estas circunstancias para ser felices a partir de ahora. Mi nombre es Nelson Fernando Guzmán y de la psicología espiritual hoy vas a aprender a través de los cuentos poderosas estrategias para ser feliz. Quiero que escuches el cuento hasta el final y me dejas lo que aprendiste, la moraleja que aprendiste. Escríbeme abajo, debajo de este video, la moraleja que aprendiste. Y a las personas que me dejen su correo y me dejen su moraleja, rifo una sesión completamente gratis conmigo. Así que comenzamos. El coleccionista de tristezas. Dicen las malas lenguas que el origen de este cuento se remonta a la lejana Siberia en el círculo polar ártico. Otros dicen que el origen de este cuento se ubica en la lejana Mongolia, en los límites con China. Otros lo atribuyen a las frías regiones del Polo Norte. Sin embargo, hay otros que plantean que su origen está al sur de las cumbres andinas, en la lejana Patagonia. Quizás todos en el fondo, quieren reconocer que este cuento pertenece a todos y a cada uno de los que vivimos en este breve espacio de la existencia nuestra. Este cuento se le ha conocido con muchos nombres: el huérfano, el amargado, el decepcionado, y con el que se hizo más popular fue el coleccionista de tristezas. Este personaje, aunque no vivía solo, creía que vivía solo, por la forma como coleccionaba recuerdos de dolor, de miedo, de angustias y vacíos existenciales. Sentía que nada ni nadie lo quería. Por eso decidió coleccionar todas aquellas situaciones que le aquejaban su alma grande, en busca de sentido. Por tiempos, a veces cortos, a veces largos, vivía episodios de aislamiento, de miedo a que algo malo le fuese a ocurrir, donde sus colecciones predilectas eran las rabias, las frustraciones, los enojos y los sinsabores de su diario transitar en un círculo vicioso, que de alguna manera definía como un diario congelarse en sí mismo, en el mismo punto, en la misma situación, en la misma tristeza y en la misma desesperación. Por tiempos, a veces cortos y a veces muy cortos, su alma hambrienta iba en busca de esa canción jubilosa, iba en busca de su canto hondo, buscando palabras de aliento, y esto lo hacía cuando se entregaba a la tarea de la restauración de su alma que le diera un pequeño respiro a su permanente agonía. Y en uno de esos episodios de epifanía, de querer despertar, de querer morir a esa vida vieja, a una vida llena de harapos y de recuerdos sin sentido, empezó a hacer cambios interesantes para su vida. Quizás como un fantasma del olvido, decide desprenderse de su antigua capa, desprenderse de sus aromas malolientes, desprenderse de la queja y del llanto, donde sus ojos estaban ya tan secos que no habían lágrimas para más. Es ahí, en ese preciso instante lumínico de su vida, donde empieza a escuchar un llamado que le gritaba del norte, lo llamaba del sur, unas veces le gritaba del este y otras del oeste. Quizás era un llamado a tocar la puerta, quizás un llamado para que la puerta de luz se abriese y le permitiera conocer otra faceta de la oscuridad de su propia alma, que quizás lo estaba guiando hacia la apertura de un pasadizo secreto, quizás para despertar y renacer en este personaje un recuerdo antiquísimo, un recuerdo absoluto de la grandiosidad que había existido desde ese mágico momento de cumbre, de nacer a esta vida. Era como recordarle un hombre olvidado, o quizás un llamado del espíritu de grandeza que le estaba buscando, en el que su aroma se le hacía conocido, y algo le decía que se acercara despacito. Sabía que le pertenecía y que él pertenecía a eso que era nuevo, pero a la vez conocido, como un sendero del bosque que poco a poco se va borrando para no regresar jamás a estados primarios de aburrimiento, de adormecimiento y de insatisfacción. Es así como decide emprender un viaje para no volver jamás a pisar esas tierras del olvido, esas tierras que huelen a miedo, a duda y a incertidumbre, para encontrarse con aquello que había olvidado, para encontrarse con ese ferviente deseo
de seguir adelante, para encontrarse con esos sonidos internos que a través de la música le hacían vibrar su pecho y emocionar su corazón. Escuchando ese llamado, percibiendo ese sonido que lo incitaba a recordar, por lo menos por instantes, que él pertenecía a otro lugar y a otro estado, y que en su interior lo percibía como su verdadero refugio, del cual nunca hubiese querido alejarse. Es así como este personaje llega a un lugar que era la mezcla entre bosque, desierto, llanura, valle, planicie, y se puso a correr como loco, como nunca antes lo había hecho. Se agudizaron sus oídos, sus ojos se tornaron brillantes y luminosos, su piel predispuesta a sentirse y a sentir, buscando una clave, una señal, un faro de luz que le iluminase su camino a seguir, buscando algo o alguien que le recordase que estaba vivo y que quería seguir viviendo de una mejor manera, alguien que le recordase que no necesitaba vivir más en el caos y en la confusión, alguien que le recordase cómo sanar esas memorias arraigadas en el tiempo, alguien que lo orientase a cómo perdonar a ese niño interior que quizás tanto había sufrido, alguien que le enseñase a perdonar su alma grande por haberla privado de su confianza y de su sabiduría interna que había tenido reservada desde siempre para él, alguien que le diera la fuerza suficiente para reconciliarse con sus memorias ancestrales, por haberlas ignorado y desconectado de su innata sabiduría, alguien que le mostrase desde su experiencia cómo reconciliarse consigo mismo por los sufrimientos a los que había sometido por falta de amor hacia sí mismo, por haberse juzgado y por haberse olvidado de vivir. En ese correr libre como el viento, como el aire mismo, este personaje se acerca a un río demasiado borrascoso, sonido estrepitoso de las aguas que como aprendizaje máximo le iluminaban sus zonas oscuras y sus miedos más arraigados. Quizás desde la valentía y el arrojo internos le incitaban para que entrara en una nueva dimensión, en una nueva faceta para su vida. Su gran preocupación ahora era cómo cruzar ese caudaloso, borrascoso y ancho río. De pronto su mente se aquieta, se apacientan sus miedos, se calman por un momento sus angustias, y no muy cerca de allí logra observar una pequeña cabaña. Sigilosamente se acerca y ve un letrero colgado al pie de una pared que decía lo siguiente: marinero de 7 mares, experto en cruzar turbulentos y borrascosos ríos. Estoy aquí para ayudarte a recordar el poderoso valor de quien eres. Sé muy bien de dónde vienes y hacia dónde debes dirigirte. Puesto que sé lo que deseas, te guiaré fácilmente para que seas feliz de ahora en adelante. Como he vivido lo que tú estás viviendo, también sé lo grandioso que te depara de ahora en adelante. Para soltar el miedo hay que cruzar este turbulento, borrascoso y ancho río. Solo necesitas poner un pie en la barca que está allí dispuesta para ti, y las aguas se calmarán. Así será más fácil cruzar al otro lado de este ancho y caudaloso río. La oscuridad existe por ausencia de luz. El miedo existe por falta de amor. Es allí, en ese nuevo estado del alma, donde te espera una nueva vida. ¿Quieres subirte a la barca? Si te subes, me haces señas que yo apareceré para guiarte. Y como todos los cuentos milenarios, colorín colorado, este cuento se ha acabado.